Cordial saludo, mi nombre es Karen Juliet González Garzón, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de UNAT. En este momento voy a grabar un video, el cual es la sustentación de la fase número 5 final del curso de programación orientada a objetos, el cual se realizó una aplicación en el software NetBeans, versión número 15, el cual está enfocada en los ejercicios de Fundacaqueta. Primero que todo, se realizó la base de datos en MySQL, la cual nos permitió crear la base de datos, registrar todos los campos y finalmente exportarla. Se creó una base de datos llamada Fundacaqueta con todas las tablas, la tabla actividad, contrato, empleado, proyecto y usuario, el cual la base de datos o la tabla padre sería contrato. Cada uno tiene sus campos específicos con su ID como primary key, con su casilla nula, objetivo del contrato, fecha fin, valores y todo, tanto tipo integer como varchar en el caso de sería tipo string, y con sus herencias. Aquí también podemos ver el diagrama como el contrato es el padre de empleado, de usuario, proyecto y actividades. Actividades está ligado a proyecto, que proyecto está ligado a contrato. Después de lograr exportarlo, se exporta y se sube y se crea una base de datos en phpMyAdmin, el cual en el localhost de la actividad se crea una base de datos llamada Fundacaqueta con la conexión general. La conexión general se crea y se exporta de PHP y se crean las tablas respectivas de Fundacaqueta. Cada una tiene inserción de datos, las cuales nos permiten ya en la aplicación de NetBeans, en las cuales tienen varias cosas, variables, interfaces, la conexión y una clase para los usuarios. Primero que todo, para hacer las conexiones entre la base de datos de phpMyAdmin, se creó en las libreros, se tuvo que descargar un conector de MySQL y se insertó para realizar la respectiva conexión. Primero que todo, podemos mirar las interfaces. La interfaz de la creación de login, la creación de los usuarios, la interfaz de los empleados, el login que nos recibe desde el inicio, la página principal después del login, los cuales también tienen un menú con botones múltiples desplazables, en los cuales nos envían directamente a los demás proyectos. Este sería el contrato como tal, el registro de los proyectos, con los botones de registrar, modificar, eliminar y salir. Después de eso, una base de datos, el cual este botón es la que nos realiza, está programado con la conexión, que esta conexión y este botón de datos están programados para realizar traer la base de datos que está montada en phpMyAdmin y la conecte con el programa. Miremos la conexión. Importamos las librerías y las conexiones pertinentes. Luego de eso establecemos una conexión y establecemos el nombre de la conexión. Le decimos que es en el localhost con un nombre de usuario que es root y la clave y la contraseña predeterminada. Y le decimos que vaya a la carpeta de base de datos y busque una que se llama Fundacaqueta. Después realizamos la conexión con el nombre ya establecido de arriba, que el sistema también nos arroje un mensaje que la base de datos ha sido conectada exitosamente,
que si por algún motivo, razón o circunstancia no lo logra hacer, nos envíe un mensaje de error de conexión de base de datos. Y por último, que nos cierre la conexión. Si no lo logró hacer, también nos envía el mensaje y la cierra de una vez. Después de eso, se puede decir que este botón se realizó la programación que cogiera esa base de datos, hiciera la conexión, hiciera una nueva conexión y se estableciera. Nos mostrará también si se estableció y ejecutara lo que está en la conexión. El botón cerrar, que nos cierre también, obviamente. Después de eso, las variables. La variable padre sería el contrato. El contrato aquí primero establecí la conexión y todos los libreros necesarios, variables necesarias. Después las públicas y siempre la clase pública. Definí los campos de la base de datos, los ID, el objetivo, en tal cual, cada uno si era string o int. Luego realicé la insertar un código del get y el set. Después que hiciera también un constructor. Después del constructor que realizara una conexión con la base de datos. Y por último, la conexión para insertar los contratos en el botón de insertar, el cual al hacer manualmente la inserción de datos en la aplicación de PHPMyAdmin nos facilita insertar un código, el cual lo inserté, es un poco más complejo, más fácil realizar esto. Y por último, los signos de interrogación respecto a las cantidades de campos que se necesitan y la prioridad y la respectiva orden 1, 2, que cada una está exactamente. Y lo mismo si es integer o int. Lo mismo para modificar y eliminar. Y así sucesivamente dice exactamente lo mismo con actividad, definir las variables, definir la estructura, el get y el set, realizar los constructores, e insertar la actividad, modificar y eliminar, hacer una conexión entre ellos. Lo mismo para empleados, exactamente lo mismo. Obviamente cada uno trae, se define que su padre es contrato, se hace una extensión con los contratos, el cual también en la parte de abajo en los constructores nos define las variables del padre. Lo mismo en proyecto. Exactamente lo mismo. La variable que depende proyecto depende de actividad, proyecto depende de proyecto, se hace la extensión entre ellas dos para luego la que está con el contrato haga su extensión determinada. Luego de eso se modifican y se crea la codificación de los botones. En este caso, este botón, se modificaron varios botones, tanto el de modificar, el de eliminar, se estableció la misma estructura. Primero que todo, se llamó a la inserción del contrato de la base de datos, que trajera el contrato, hiciera un nuevo y ingresara en los campos de texto ya determinados, estos son los nombres de los campos de texto, ingresara esa información, la recibiera y le ingresara a la base de datos, y luego con esto insertara los contratos y nos dijera si el registro fue almacenado exitosamente o si tuvo algún problema para realizar esto. Lo mismo con el botón modificar y eliminar, los cuales también se hace una importación se importan las variables, se importan los conectores y ese tipo de cosas. Para el login se realizó una clase específica para el login o el usuario, donde se importaron los usuarios, se importaron las clases, se importaron las extensiones, los nombres de usuarios, el string, el get y el set, se definieron las variables y aquí lo tengo en modo comentario por la razón de que no pude realizar
no cumplió exitosamente realizar la conexión entre usuario y el login, y lo mismo para ingresar e insertar datos, no la aplicación no lo realiza correctamente, tuve un error, no encontré el correcto funcionamiento, el cual aquí de cierta manera inserté los campos, realicé la conexión, le dije que insertara los usuarios y traté también de realizar el login, el cual realizará los nuevos usuarios también, para así modificar el botón de login, el cual está programado para que llame a los usuarios, para que reciba la información que tiene el campo de texto, tanto del usuario como del password, realice la correcta validación de los campos, que asimismo utilice la conexión entre la clase de usuario, realice su nuevo usuario o en este caso ingrese directamente. El botón cerrar cierra y el botón de cancelar con la opción Paint realice un diálogo de mensajes si quiere realmente salir del sistema y si lo acepta realmente, que realice el cierre por completo. Asimismo, tanto variables, la fase y las clases fueron realizadas. En este momento voy a hacer la ejecución del sistema. Primero que todo vamos a ver si la base de datos funciona, el cual podemos darnos cuenta que la base de datos conecta exitosamente, pero al realizar la inserción de datos el botón no funciona. Muchísimas gracias por la atención prestada.